sigamos en esta actitud de alabanza y vamos a entonar un canto que habla acerca de esto, la razón por la que estamos aquí, que es únicamente para alabar a nuestro Dios. Vamos a entonar este canto, bueno es alabar. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu... Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabarte, Señor. Amén. Sigamos exaltando el nombre de nuestro Dios, levantando alabanzas delante de Él esta mañana. Solo a ti, el anhelo de mi vida eres tú mi Jesús. Cuando te vemos tenemos fuerzas para seguir.
vemos. Cuando te vemos tenemos fuerzas para seguir. En tu presencia nos das la gracia para vivir, para vivir. Para siempre, Dios, tu misericordia es, porque para siempre, Dios, tu misericordia es, mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre, Dios, tu misericordia es, más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre, Dios, tu misericordia es, porque para siempre, Dios, tu misericordia es, porque para siempre, Dios, tu misericordia es, mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre, Dios, tu misericordia es, más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre, Dios, tu misericordia es, mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre, Dios, tu misericordia es, más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre, Dios, tu misericordia es, porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es
nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Así vamos a dar el paso a nuestro hermano pastor. Buenas tardes a todos, porque a algunos no les he saludado. Pues damos gracias a Dios que nuevamente podemos abrir su palabra y podemos meditar en ella. Hay algunas familias que no están, como sabemos, por motivos de salud. Y entre ellos también los hijos de nuestro hermano Juan Pablo están enfermitos. Así que si pueden orar por ahí. Muy bien, pues ya nuestro hermano nos hizo el favor de leer allá en el pasaje de San Mateo capítulo 18, versículo 21 al 35, pero vamos a leer una vez más el versículo 21 y 22. Mateo 18, 21 y 22, dice así. Leemos este pasaje y vamos a orar. Leemos juntos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Vamos a orar. Señor, estamos delante de tu presencia, ante tu trono de gracia, suplicando de gracia, Señor, para que nos guíes en este día, que nos ilumines por medio de tu Espíritu Santo y nos hagas comprender tu palabra, entenderla, pero también aplicarla a nuestra vida. Necesitamos de ti, Señor, necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu dirección, porque humanamente no podemos aplicar las verdades de tu palabra si tú no nos ayudas. Bendice, Señor, este tiempo. Gracias por cada familia aquí presente. Rogamos que tú hables a nuestro corazón por medio de tu palabra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien. Vivimos en un mundo, el pasaje que acabamos de leer pues nos habla del perdón, y especialmente de Pedro preguntando al Señor cuántas veces tenía que perdonar. Y nosotros vivimos en un mundo donde nadie escapa de ofender o de ser ofendido. Y como cristianos ya que conocemos de la palabra, no estamos exentos de esto, pero el Señor nos enseña por medio de su palabra en muchas partes de la Biblia, que nosotros como cristianos siempre debemos de tener un espíritu perdonador. Siempre. Nos damos cuenta que en este tiempo en el que vivimos, muchas personas, muchas familias, aún podemos ver naciones que con odio, rencor, que viven con amargura en su corazón, odio, rencor, resentimientos en su corazón por diferentes circunstancias.
Y esto hace que el mundo esté de cabeza, porque realmente el problema de vivir en esta situación, en este odio, en ese rencor, es por la falta de perdón. Y se muestra desde el punto de vista, desde nuestro hogar, nuestra familia, nuestro entorno cercano, como a nivel mundial. Y especialmente aún en el ámbito cristiano, nosotros no podemos escapar de este grave mal y aún dentro de las iglesias, pues podemos ver que hay familias que aún viven con ese sentimiento de odio, de amargura y de rencor. Pero si hay algo que tenemos que tener presente, es que como cristianos nosotros hemos sido llamados para ser mensajeros de paz. Como cristianos fuimos llamados para ser mensajeros de paz. Pero no podemos ser mensajeros de paz cuando nuestro corazón está lleno de amargura, lleno de resentimiento, lleno de odio. Los mensajeros de paz han sido llamados para establecer la paz, primeramente en su hogar, en su trabajo, en la iglesia o en cualquier otro lugar en el que se encuentre, en cualquier entorno en que cada uno se desempeñe. A eso hemos sido llamados cada uno de nosotros. Como cristianos, no podemos permitir, ni debemos permitir, que la amargura invada nuestro corazón, ya que la amargura puede cambiar el carácter de una persona y lejos de mostrar la paz de Cristo en la vida del cristiano, nosotros vamos a mostrar dureza, odio, rencor, y lejos de ser mensajeros de paz, que es lo que fuimos llamados, seremos esos mensajeros de amargura y dolor. Y eso es algo que debiera preocuparnos, eso es algo que debiera hacernos pensar en nuestra vida, porque todos estamos en ese punto donde nadie está exento de que pueda haber eso en su corazón. Cuando alguien está lleno de amargura en su corazón, su principal tema no es hablar de la paz de Cristo, sino su principal tema es realmente hablar de las ofensas, hablar de las heridas sufridas por las personas que le han lastimado. Y esto puede ser heridas no recientes, heridas de muchos años. Hay quienes sufren porque tal vez desde niños no fueron bien tratados, familiares que les trataron mal, amigos que les fallaron, y esas cosas que se van guardando en el corazón vienen a repercutir en la vida del hombre. Y cuando las heridas están en el corazón, estas realmente producen un deseo de venganza hacia aquellas personas que nos hirieron. Y yo no sé si usted en alguna ocasión ha sentido, pero yo pienso que cualquiera de nosotros en algún momento ha tenido sentimientos de venganza. Pero como cristianos, nosotros no podemos permitir ni debemos permitir que la amargura llene nuestro corazón. La raíz de la amargura se ve en las personas, en su manera de hablar, y muchas veces se muestra en las acciones, en sus acciones mismas. Un espíritu de amargura es difícil de sobrellevar. Y especialmente es difícil de sobrellevar en el entorno en que vives, a veces para los familiares, para los que están cerca de la persona, es difícil. Al menos que cada uno tenga ese espíritu de amargura, entonces no será tan difícil, porque como dicen, un amargado atraerá a otro amargado. Y eso es algo que no debiera de ser.
Vivir en amargura, hermanos, es algo triste. Triste para la persona, pero hay algo más triste, porque vivir en la amargura es una ofensa directa contra Dios, porque Dios no quiere que vivamos en este estado de amargura, sino más bien Él quiere que aprendamos a perdonar, no olvidando que nosotros hemos sido perdonados. Cada uno de nosotros hemos sido perdonados por Dios. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros tenemos que aprender a perdonar. Dios quiere que por medio del perdón podamos soltar nuestras heridas y podamos disfrutar de la vida con Cristo, podamos disfrutar de esa paz en nuestra vida con Cristo y podamos alabar a nuestro Dios. Así que vamos a meditar hoy con respecto a este tema. Y el título del tema, para los que anotan, es soltando las heridas. Soltando las heridas. Preguntamos primero, ¿qué es la amargura? ¿Y cómo se origina la amargura? Bueno, la amargura, según el diccionario de la Real Academia Española, es un estado de tristeza, dolor, aflicción, disgusto y pesadumbre. Eso es como lo define el diccionario normal, el diccionario de la lengua española. ¿Y cómo se origina esta amargura? Bueno, la amargura se origina en el corazón del hombre. Se origina cuando se recibe una ofensa, cuando somos ofendidos y esa ofensa no se perdona. Y podemos pensar, ¿quién no ha sido ofendido en esta vida? ¿Quién de nosotros no le han ofendido en esta vida? Todos hemos sido ofendidos y todos ofendemos muchas veces, consciente e inconscientemente. Se recibe una ofensa y no se perdona. Al no perdonar, la ofensa se convierte en ira, se llena de ira nuestro corazón. Y posteriormente esta ira se convierte en un resentimiento. Empezamos a guardar un resentimiento ahí dentro de nuestro corazón y luego del resentimiento da lugar a la amargura, donde vamos a estar ahí con eso en nuestro corazón por siempre y cualquier momento de conversación lo primero que vamos a sacar es exactamente eso, la amargura. Dios no quiere que vivamos en ese estado, porque la amargura es un veneno que va carcomiendo nuestro ser, es un veneno para nuestra alma, es algo que nos trae mucho daño. Es por ello que el Señor, por medio de su palabra, nos dice en repetidas veces que perdonemos las ofensas de otros. Muchas veces nos dice el Señor, en muchas ocasiones. Y si alguien aquí dijéramos, no sé esa palabra, no la entiendo, creo que todos entendemos eso. Todos entendemos qué es el perdón y todos entendemos que debemos perdonar. El apóstol Pedro preguntó, porque pues él vivía en el mundo como el que nosotros vivimos y él recibía ofensas como cualquiera de nosotros. Y él le pregunta al Señor, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Porque tenemos que recordar que el número 7 en la cultura judía es el número perfecto, donde él decía, bueno, 7 veces es mucho. 7 veces perdonar es lo perfecto. Pero el Señor le da una respuesta y el Señor le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Y aún cuando el Señor le dio esta respuesta, nosotros no debemos de tomar esta respuesta de manera literal,
Porque la respuesta del Señor indica que nosotros debemos de perdonar a nuestro hermano 490 veces. O perdonar a los que nos ofenden 490 veces. Y aun cuando para nosotros significan muchas veces, no indica eso, sino cuando el Señor le da esta respuesta al apóstol Pedro, realmente lo que le está indicando es que siempre debemos tener un espíritu perdonador, siempre debemos de tener un espíritu perdonador, ya que al vivir en un mundo que habitan personas imperfectas como usted y como yo, todos somos imperfectos, siempre existirá la ofensa, consciente e inconscientemente. Por lo tanto, el tener un espíritu perdonador es estar listos para cualquier momento que seamos ofendidos. El no perdonar, hermanos, nos va a traer amargura en el corazón. Y como dije, Dios no quiere que vivamos en este estado de amargura, porque la amargura es un veneno para el alma. Dios quiere que nosotros perdonemos. Y vamos a meditar en 3 razones por las que debemos perdonar. 3 razones por las cuales nosotros debemos aprender a perdonar. ¿Por qué debo perdonar? Es la pregunta. Respuesta número 1, porque vivir en amargura, y es lo primero, porque vivir en amargura es una ofensa a Dios. Vivir en amargura no es algo bueno. Vivir en amargura no es algo que sea de agrado a nuestro Señor. Vivir con enojo y resentimiento y deseos de venganza hacia alguien no es algo que sea de agrado al Señor. Y no es de agrado porque va en contra de su naturaleza y va en contra del consejo de su palabra. Porque nosotros entendemos que el consejo de la palabra de Dios la palabra tiene toda autoridad para nosotros. Y el vivir en ese estado es ir en contra de Dios, es una ofensa, como dije, directa hacia Dios, es estar en contra de Dios. Y eso es lo que debe preocuparnos. No importa contra quién estés amargado. No importa si no has querido ir a pedir perdón con alguien y piensas, bueno, eso lo puedo dejar y yo lo puedo sobrellevar. Eso no está bien, porque es una ofensa contra Dios. Y esto no es algo que a Dios le agrade, como les dije, sino es algo que va en contra de la palabra del Señor. Y vamos a leer unos pasajes. Hoy no voy a leer tantos, pero voy a leer unos pasajes donde nos habla de esto. Levítico capítulo 19, versículo 18. En el Antiguo Testamento encontramos esta palabra del Señor que nos indica exactamente de el no guardar resentimiento, rencor, amargura. Levíticos capítulo 19, versículo 18 dice, si usted lo tiene, vamos a leer juntos Levíticos 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Es difícil de entender este pasaje? No, creo que todos lo entendemos. Todos comprendemos lo que ahí dice. Y lo que ahí dice el Señor y que es la voluntad de Dios es que no guardemos rencor, que no guardemos resentimiento, ya sea para tu familiar, ya sea para tu hermano en la fe, ya sea para tu vecino, ya sea para cualquier otra persona.
no guardes ese resentimiento. No es bueno. Va en contra del Señor. Va en contra de la palabra del Señor. Guardar el enojo en nuestro corazón es darle lugar al diablo. Es dejar que el diablo siga trabajando ahí en nuestra vida y haciéndonos pensar cosas y maquinaciones en nuestra mente para ver cómo podemos aún vengarnos de esto. Y es darle lugar al diablo. Por eso el Señor nos dice por medio de su palabra, y en Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27, cuando está hablando del cristiano que ha nacido de nuevo y que ha cambiado su vida y que ha dejado ese viejo hombre y que en esa nueva vida ahora él no tiene que dar lugar al diablo. Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Un día estaba en el centro comercial y una de las cajeras, creo que tuvo un percance con algún cliente y que se enojó y le reclamó y ya cuando yo pasé me dice: señor, ¿usted es enojón? Y yo le dije: bueno, todos tenemos un grado de enojo, todos nos enojamos en alguna ocasión, pero usted no se desquita con los empleados. Pues no. A veces, hermanos, cuando aquí dice airaos y no pequéis, todos nos enojamos. Si alguien dijera: ay, no, yo soy una blanca palomita, yo nunca me enojo, no es verdad. Todos nos enojamos. Pero ¿qué dice el Señor? Pero no pequéis y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y ya lo he dicho en otra ocasión, hay personas que se enojan y dejan de hablarle a la persona durante tiempo, y algunos por años, y algunos, pues yo creo que hacen una promesa de no hablarles toda la vida. Pero usted siempre tenga un corazón dispuesto a perdonar. No guarde su enojo, no le dé lugar al diablo. Guardar el enojo es darle lugar al diablo, y darle lugar al diablo no es algo nada bueno. Es permitir que él destruya su vida, la vida de los suyos, la vida de su familia, la vida de su entorno. Al contrario, debemos de pedir y clamar al Señor por gracia, para que nos ayude en esas luchas que tenemos, porque todos los seres humanos tenemos luchas en nuestro corazón. No podemos tener eso en nuestra vida. Y en esa nueva vida de cristianos necesitamos aprender a quitar y a controlar esas cosas. De tal manera que el apóstol Pablo decía y dijo especialmente a los hermanos de Éfeso que ellos tenían que quitar todas esas cosas de su vida. Allá en Efesios capítulo 4, versículo 26, a los hermanos de Éfeso, él les decía, no, es a los hermanos de Colosas, les decía estas palabras. Allá me hice bolas, no es cierto, es en Efesios, hermanos, capítulo 4, ahí en el mismo capítulo 4, antes del versículo 3, es versículo 31 y 32, dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Qué dice que tenemos que hacer? Quitar. ¿Entendemos eso? Sí, lo entendemos. Está muy claro. Y eso es lo que el Señor, y esa es la voluntad de Dios, que debemos de quitar eso. Si usted no lo hace es porque no quiere, pero sí lo entiende y sí lo sabe. Y no puede decir: yo no lo supe, es que yo no sabía. Pues la palabra está muy clara. Quítese de vosotros esas cosas. Y luego dice el 32: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En estos versículos, el mandato del apóstol Pablo, el mandato que el apóstol Pablo nos da es que cultivemos y practiquemos las virtudes de Cristo en nuestra vida. Si somos cristianos, las virtudes de Cristo van a estar en nuestra vida. Tenemos que quitar aquello que no tiene que ver con las virtudes de Cristo. Tenemos que quitar aquello que tiene que ver más con nuestra carne, nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo, que con Cristo. Y tenemos que aplicar las virtudes de Cristo y esmerarnos en buscar las virtudes de Cristo, siendo benignos y siendo bondadosos como Cristo lo ha sido con nosotros. Misericordiosos, perdonándonos unos con otros. Pregúntese, ¿cómo ha sido Dios con usted? Si nos pusiéramos delante de Dios, nosotros no podemos ir con el Señor y decirle, como los niños dicen, ay, es que Él me hizo esto. No podemos hacer eso. Porque cuando el Señor está hablando, se está dirigiendo personalmente y diciendo, tú tienes que quitar esto de tu corazón. Y tú dices, es que Él me hizo esto. Y tú tienes que quitar esto de tu corazón y tú tienes que aplicar las virtudes de Cristo en tu corazón. Porque es personal. Quita aquello e implementa las virtudes en tu vida. No tenemos que dar lugar a la amargura, ya que esto, hermanos, es una ofensa directa contra Dios. Esa es la primera razón. No dar lugar a la amargura, porque esta es una ofensa directa contra Dios. Y todos ofendemos y todos hemos ofendido. Tenemos que aprender a pedir perdón a Dios y tenemos que aprender a perdonar a los que nos ofenden. Nosotros ofendemos a Dios con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestras palabras. Ofendemos a Dios. No tenemos que dar lugar a la amargura, ya que la amargura es una ofensa directa contra Dios. Segundo, ¿por qué debemos perdonar? Segunda razón, ¿por qué debemos perdonar? Porque al no hacerlo, olvidamos que hemos sido perdonados. Cuando nosotros no perdonamos, hermanos, nos estamos olvidando de la gran deuda que teníamos con Dios y que Dios nos ha perdonado como cristianos. Hay personas que batallan en su vida. Hay personas que dicen, es que yo no sé si Dios me va a perdonar este pecado o no me lo va a perdonar porque hice muchas cosas malas. Pero nosotros encontramos en la palabra de Dios que el sacrificio de Cristo fue suficiente para perdonar el más grande pecado y todo el pecado que hayamos cometido. Si en verdad venimos arrepentidos a Él, Él nos perdona. El sacrificio de Cristo fue suficiente para perdonar todos los pecados de aquellos que arrepentidos vienen al Señor y le piden perdón. Es suficiente. Pero cuando nosotros como cristianos no queremos perdonar, estamos olvidándonos de que Dios nos ha perdonado. Nos estamos olvidando de lo que Dios nos ha perdonado. Cada cristiano está llamado a perdonar porque ha sido perdonado, hermanos. Cada uno de nosotros estamos llamados a perdonar y la razón es porque hemos recibido el perdón. Y el perdón que nosotros hemos recibido es mucho mayor que el perdón que nosotros podamos dar. ¿Cómo debe ser este perdón? El apóstol Pablo ya nos está diciendo ahí en los versículos que leímos que debemos
de dar este perdón de la manera que Dios nos ha perdonado en Cristo. ¿Y cómo Dios nos ha perdonado en Cristo? Nos ha perdonado por gracia. Y si por gracia ha sido perdonado o perdonada, por gracia tenemos que aprender a perdonar. Porque a veces condicionamos el perdón. Bueno, sí te perdono, pero tienes que cumplir ciertas cosas. Tenemos que perdonar por gracia. Cuando Pedro preguntó, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. La enseñanza que el Señor Jesús nos da en estos versículos recalca, reafirma que el perdón debe ser ilimitado o que el perdón no debe ser condicionado, sino que debe ser un acto continuo y de todo corazón. Porque al hacerlo de esta manera, entonces podremos estar reflejando la naturaleza del amor y de la gracia de Dios. De la gracia recibida, del amor de Dios que hemos recibido y de la gracia de Dios que hemos recibido. No podemos condicionar lo que nosotros hemos recibido sin que nos haya costado, aunque Dios sí le costó, ¿verdad? La enseñanza del Señor Jesús en estos versículos, como dije, recalca el perdón que debe ser ilimitado o no condicionado. Es por ello, hermanos, que el Señor nos refirió una parábola para enseñarnos la grandeza del perdón que nosotros hemos recibido, para que nosotros a través de ello podamos ver y entender que nosotros necesitamos perdonar, porque nuestra deuda era mucho mayor que la que nosotros pudiésemos perdonar. ¿Cuál es la ofensa más grande que has recibido y que tú no puedes perdonar? Tal vez sea muy grave, pero no es más grave que la que nosotros hemos dado al Señor. No es más grave que nuestra ofensa que hemos hecho al Señor. Y sin embargo el Señor nos ha perdonado. De tal manera que el Señor en el pasaje, Él nos refiere una parábola, ahí en el capítulo 18 de San Mateo, versículo 23 al 35. Mateo 18, 23 al 35, nos refiere esta parábola que usted conoce muy bien y que también no podemos decir que no lo entendemos, porque es una palabra muy clara, fácil de entender, y entonces necesitamos aplicarla a nuestra vida. Si no la aplicamos es porque nosotros decidimos vivir en odio y en amargura antes que aprender a perdonar. Pero la palabra está clara. Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35. Después de que le contestó a Pedro que debía de perdonar a su hermano no solo 7 veces, sino 70 veces 7, el Señor refirió esta parábola, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes.
Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Está clara la parábola? Vuelvo a decir, todos entendemos eso. No podemos decir, no le entendí, porque ahí está. Y vamos a describir un poquito esto para que veamos la magnitud de lo que es el perdón que Dios nos ha dado y el perdón que nosotros tenemos que aprender a dar. Porque cuando no lo hacemos, estamos olvidando que hemos sido perdonados. Hermanos, el Señor pide que perdonemos, en esta parábola el Señor pide que nosotros perdonemos a nuestros deudores o a los que nos ofenden. Esta parábola nos está hablando de un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, pero halló que había uno que debía mucho. ¿Cuánto debía? Debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. Y para que usted tenga una idea de lo que esto representaba y lo que esta deuda representaba, un talento en aquel tiempo era una medida de peso que se usaba en la antigüedad. Equivalía a 35 kilos de plata. Y estos 34 kilos de plata tenían un valor más o menos de 6,000 denarios. Un denario era el sueldo que ganaba un jornalero al día en aquel tiempo. 6,000 denarios, 6,000 denarios. Para pagar 6,000 denarios tenía que trabajar un aproximado de 16 años. 16 años para pagar un talento. Un talento. Pero este hombre debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. No un talento, 10,000 talentos. Era una cantidad impagable. No lo pagaba ni con una vida ni con dos. Nunca lo podría pagar. Y cuando su señor le dice que vendan todo lo que él tiene, porque en aquel tiempo pues el siervo, o más bien los siervos venían a ser como propiedad de los amos, y ellos tenían el derecho de hacer con ellos lo que quisieran, y le manda que vendan todo lo que tiene y aún a su familia para que puedan pagar, pero no iba a poder pagar. Entonces este siervo, al ver su condición, lo que hizo es suplicar a su señor, se postró, pidió clemencia, le rogó a su señor que le perdonara, o más bien que le tuviera paciencia, y que él le iba a pagar todo. Pero haciendo cuentas, nunca hubiese podido pagar.
Y dice el versículo 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, ¿qué hizo? Le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué es lo que hizo que le perdonara? Pues la misericordia. Fue movido a misericordia. Él no podía pagar. Ese hombre no podía pagar. Ese hombre que debía 10,000 talentos representa a cada uno de nosotros que hemos sido perdonados por el Señor. Nunca podremos pagar, hermanos, la deuda que el Señor nos ha perdonado. Nunca. Ni 1, 2, 3 vidas que tuvieras, nunca vas a poder pagar. Pero si el Señor te ha perdonado, es por su gracia, es por su misericordia. De tal manera que este siervo, una vez que se sintió libre, fue liberado, se encontró con otro de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Cuántos 100 denarios? Pues 100 días de trabajo de un jornalero, que más o menos podemos calcular así, que era entre 3 meses y medio de trabajo, que tenía que trabajar y pagar 100 denarios. Que sí podía pagar el siervo. Y el siervo le dijo, ten paciencia conmigo, yo te voy a pagar todo. Pero este siervo que había sido perdonado, él dijo, no, yo no te voy a perdonar, yo no voy a tener paciencia, no voy a ser paciente contigo, sino mandó a que lo metieran a la cárcel hasta que pagara todo lo que le debía. Los demás consiervos, al ver lo que este hombre hizo y lo que este siervo malvado hizo, fueron y refirieron esto a su señor, y el Señor vino a él para de alguna manera reprenderle y aún traer juicio. Este hombre, sabiendo la cantidad que Dios le perdonó, no quiso perdonar. Él sabía que le habían perdonado una deuda mucho mayor, sin embargo, él no tuvo disposición de perdonar. Y es exactamente eso es lo que hacemos nosotros cuando nos olvidamos de que nos ha perdonado el Señor y no queremos perdonar. Y seguimos en nuestra necedad. El Señor, hermanos, nos enseña por medio de esta parábola, y esto es lo que hace resaltar esta parábola. Especialmente nos enseña cómo Él nos ha perdonado nuestras ofensas y cómo nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden. Cuando nosotros nos llenamos de amargura en nuestro corazón, hermanos, nos hacemos insensibles y dejamos de mostrar la misericordia que Dios nos ha mostrado. Dejamos de mostrar la misericordia a los demás, y cuando dejamos de mostrar misericordia, nos olvidamos de que el Señor nos ha mostrado gran misericordia al perdonarnos de una deuda mayor, la cual nunca podríamos haber pagado. Y piensa si no es ese tu caso. Y pensemos si no es este nuestro caso. Porque a veces nos olvidamos de lo que el Señor nos ha perdonado. Tercer punto, ¿por qué debemos perdonar? Bueno, hemos dicho el segundo, que debemos de perdonar porque Dios nos ha perdonado. Cuando no perdonamos, nos estamos olvidando de lo que Dios nos ha perdonado. Tercer punto, ¿por qué debemos perdonar? Porque al decidir
vivir en amargura, los más afectados seremos nosotros. Nosotros tenemos que aprender a perdonar, porque al decidir vivir en amargura, los más afectados seremos nosotros. Y lo vamos a ver. El no perdonar, hermanos, es como liberar la acción del tormento. Cuando nosotros no perdonamos es como liberar esa acción del tormento. Y comenzamos nosotros ser atormentados. Al no perdonar, empezamos a ser atormentados por la amargura, por el odio, por el rencor, por el resentimiento. Apenas si oímos hablar de aquella persona que nos hizo daño, y el estómago se nos revuelve. ¿Sí entendemos eso, verdad? ¿Sí entendemos eso? Ni siquiera lo estamos viendo, lo oímos y el estómago se nos revuelve. Y si lo ves, quisieras que desapareciera de tu vista. Y la persona que te hizo daño anda como la fresca mañana. Los más afectados somos nosotros. Al no perdonar, hermanos, nosotros realmente decidimos odiar. Tomamos la decisión de odiar. Conscientemente. Yo quiero seguir odiando porque me hicieron esto. Oye, pero el Señor te perdonó una gran deuda. No, yo quiero seguir odiando. Y pensamos en nosotros aún que valemos más que Dios. Y cuando nosotros somos atormentados, como ya dije, por el odio, por el rencor, por el resentimiento, y que cuando apenas oímos hablar de aquel que nos hizo daño, el estómago se nos revuelve, posteriormente, hermanos, viene el desajuste físico. ¿Y cuántas personas no están mal y sufriendo exactamente por no querer perdonar? Empiezan a ser afectados en la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el sistema inmunológico se baja, baja sus defensas, quedando vulnerable a cualquier enfermedad por el exceso de estrés innecesario. Y digo innecesario porque el Señor nos está diciendo, perdona. Y al perdonar, liberas a la persona y te liberas a ti mismo. Porque el no perdonar es como encarcelarte tú mismo, en ponerte rejas a ti mismo. Tan hermoso es vivir en la libertad y disfrutar de la bendición de Dios. Pero tenemos que aprender a perdonar. Pero aparte de que somos los más afectados en este aspecto, en que nosotros somos los que más sufrimos, lo más grave de todo esto es que nuestra comunión con Dios es afectada. Eso es lo más grave. La falta de perdón nos trae grandes problemas en nuestra comunión con Dios. Dios no está contento con nuestra falta de perdón. Y es que nadie puede estar bien con Dios estando en enemistad con su prójimo. Nadie puede decir, yo puedo estar mal con mis hermanos, pero con Dios estoy re bien. No, no se puede. No se puede estar así. Y es por eso, hermanos,
tan importante que podamos meditar en eso. Y como dije, tan entendible que está esto, pero a veces nos cuesta tanto por nuestra humanidad. Dios no está contento con nuestra falta de perdón. La falta de perdón, hermanos, trae juicio a nuestra vida. La falta de perdón trae juicio a nuestra vida. Porque Dios no está contento con esto. La falta de perdón de este siervo a su consiervo, de este siervo que debía, que le perdonaron 10,000 talentos y que él no quiso perdonar 100 denarios, le trajo juicio. Dios no aprueba nuestra falta de perdón, más bien lo castiga. ¿Se da cuenta que los más afectados somos nosotros? Versículo 35. El Señor cierra esta parábola diciendo esto. Versículo 35. Porque ese es el propósito de la parábola. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis ¿de qué? De todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Ese es el final. Esa es la verdad. Esa es la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo vamos a seguir? Si sabemos qué es eso. Y a manera de aplicación, hermanos, hermanas, vivimos en un mundo en donde todos estamos expuestos a ofender y a ser ofendidos. La ofensa no perdonada causa amargura. Pero como cristianos fuimos llamados a ser mensajeros de paz. Pero nadie puede ser un mensajero de paz llevando amargura en su corazón. Al reflexionar en la enseñanza de esta parábola, debemos examinar nuestro corazón y ver si estamos dispuestos a perdonar o estamos decidiendo a odiar y vivir en amargura. Porque si hacemos eso, estamos en una rebelión en contra de Dios. La recomendación de la palabra del Señor es que mostremos misericordia y perdonemos así como Cristo nos ha perdonado. Esa es la enseñanza. Pues la amargura causa mucho daño a nuestra vida, a nuestra salud y a nuestra comunión con Dios. Lo más grave es eso, nuestra relación con Dios. De manera que al escuchar esto y al aprender esto, cada uno de nosotros tenemos que aprender a perdonar, porque esta es la voluntad de Dios. Y tenemos que recordar siempre que Dios nos ha perdonado una deuda muy grande que nosotros no podíamos pagar. Soltemos nuestras heridas. No vivamos encarcelados en esas heridas. Soltemos en nuestras heridas y vivamos en la libertad que el Señor nos ha dado y adoremos a nuestro Señor cada día en nuestra vida. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Porque nosotros podemos ver que nuestro mundo, Señor, si vemos que hay odio, si vemos que hay guerra, tiene que ver por esa falta de perdón. Pero no vamos tan lejos, sino aún en nuestra propia vida, en nuestro entorno, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en nuestro hogar. Podemos vivir igual con esa amargura y que no nos trae ningún bien. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos enseña cuál es tu voluntad. Y tu voluntad es que aprendamos a perdonar,
para poder liberar a aquellas personas que nos han hecho daño y liberarnos nosotros mismos de esa amargura que daña tanto nuestro corazón. Rogamos de tu gracia y de tu bendición para que podamos hacerlo. Conoces el corazón de cada una de las familias aquí presentes. Suplicamos de tu gracia, Señor, que tú nos ayudes a perdonar. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Pues llegó el tiempo de las ofrendas y le pido a nuestro hermano Eliud y también a nuestro hermano Diomedes si pueden pasar a recoger las ofrendas, y nuestro hermano Eliud si puede dirigirnos en oración.
pido a mi hermano pastor si puede pasar nuevamente para la oración final y los avisos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo que nos has permitido. Gracias porque podemos alabarte con todo nuestro corazón. Gracias por tu palabra que nos recuerda, Señor, cuán grande perdón hemos recibido y que tú quieres que aprendamos a perdonar. Señor, ayúdanos a hacerlo y bendice a tu iglesia y que esta palabra, Señor, pues sea aplicada por tu Espíritu en cada corazón de cada uno de los que aquí estamos. Bendícenos y llévanos con bien a nuestros hogares y gracias por este tiempo. En nombre de Cristo Jesús, amén.